Hola, hola, mis amigos, mis hermanos, muy buenas noches. Qué gusto saludarle de nuevo. Es un milagro, es una bendición poder estar conectándonos. En realidad yo siento alegría, siento gozo poder compartir con ustedes. Ya llevamos, no sé, como unos 2 meses, algo así, predicando la palabra del Señor, compartiendo. Y lo que a mí me sorprende es que pues pensé que había sido una idea nuestra, ya el Señor nos indicó que deberíamos hacerlo todos los días y bueno, qué bendición el escuchar testimonios de ustedes. Algunos me han hablado por interno también, después de que la palabra ha sido de bendición para todos ellos. Y de nuevo, qué privilegio poder compartir. Estamos compartiendo un tema, una serie más bien, acerca de la fe. Anoche hablamos de la fe contra los sentimientos, pero también, bueno, estaba dentro del tema fe que provoca milagros, la segunda parte. Así que hoy hablaba con alguien que me decía que veía algunas prédicas, pues realmente no las puede ver en vivo por su trabajo, pero llegaba y me decía que en la noche veía los videos para, lo detenía y apuntaba. Así que no se tome esto muy a la ligera. Aproveche, ¿sí? Si usted después los puede ver de nuevo ya en la grabación, usted puede meditar otra vez, usted puede pararlo como hace aquella hermana, escribir allí en su libreta de notas, ya que hay cosas que nosotros nos parecen en el momento, wow, qué frase, qué palabra, pero al ratico se nos olvida. Entonces, no se tome esto a la ligera, sino tómese su crecimiento espiritual muy en serio. Hay gente que no crece espiritualmente y bueno, ese será otro tema para compartir después, el crecimiento espiritual. Pero tómese muy en serio su crecimiento espiritual. Así que ya que usted está en cuarentena, deje de ver noticias, deje de ver tantas noticias. Yo le decía que nosotros hacemos a propósito también la transmisión en vivo porque a esta hora son las noticias aquí en Colombia y usted, la única palabra que usted ve en esta cuarentena, que todos los días a toda hora que se vuelve un poco molesto, es la palabra COVID, es la palabra coronavirus y la gente se está alimentando de esto. Entonces, si usted quiere crecer espiritualmente, pero no ve las prédicas, no escucha palabra de Dios, pero sí está lleno de lo que el televisor le dice, entonces su fe va a ser negativa. Usted va a venir perdiendo fuerza espiritualmente, usted se va a venir opacando y puede resultar apartado del Señor, creyéndole más al mundo que a las circunstancias. Entonces, tómese muy en serio, tómese muy en serio su crecimiento espiritual. Y bueno, les saludo en esta noche. Bueno, saluditos para todos los que se están conectando aquí. Andrea Nedel de Argentina, buenas noches. Norelei Valderrama de Medellín, buenas noches. La hermana Lisa Marilo Logi desde Nueva York, un saludo para usted, muchas gracias. Bueno, por aquí está Liliana Belloso, Ana María Sánchez Plata, bendiciones. Allá en México, Estela Mesa, en Medellín, creo. Bueno, de donde quiera que usted se está conectando, Byron Aguilar, un saludo para todos ustedes. Así que quiero continuar con este tema, pero vamos a hacer una oración y vamos a pedirle que el Señor nos hable, que el Señor nos direccione para que su vida cambie, ya que lo único que puede cambiar nuestra vida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es asombrosa. Y el Evangelio es poder de Dios para los que creen. Amado Dios, te damos las gracias en esta noche por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra en esta noche. Hoy te bendecimos. Gracias por cada uno de mis hermanos que se está allí conectando, Señor, que está conectándose desde cada
ciudad, desde cada país, Señor, desde cada región de aquí, desde Colombia, del exterior, del Perú, donde veo personas que están conectadas allí, dejando sus comentarios desde aquí de Colombia, mis hermanos de Cielos Abiertos. Señor, estamos aquí para crecer y para recibir de Dios, porque dice tu palabra, Señor, que aunque la higuera no florezca, que aunque en los campos no den su cosecha, dice tu palabra, Señor, ni en los, ni en los rebaños hayan ovejas, Señor, y aún en el ganado mengüe, Señor, dice que con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Te agradezco, Padre, por la oportunidad de servirte, por ser tus siervos, por ser tus hijos y por darme la responsabilidad y por confiar en nosotros, Señor, de compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Mire, qué privilegio, cómo me siento yo de privilegiado por el Señor, porque Él me llamó para que le sirviera. Y yo siempre digo, "Bueno, es increíble que Él me haya llamado a mí, es increíble que haya pensado en mí. Y por eso me esfuerzo, por eso quiero responderle a Él, por eso Él es nuestro galardón y nuestro pago es que usted reciba de Dios, que su vida sea direccionada a los milagros de Dios, a lo sobrenatural de Dios, porque Dios es sobrenatural. Decíamos anoche, cuando hablábamos de, de fe para recibir milagros, anoche hablábamos de la fe contra los sentimientos. Y es algo en lo cual usted tiene que tener muy en cuenta de que siempre que a usted le viene un problema, sus sentimientos le van a atacar. En sus sentimientos le dicen a usted no se puede, no hay forma posible, nunca lo vas a lograr, ¿quién te va a sacar de esto? Dios no te escucha. Entonces, los sentimientos, usted y yo con los sentimientos nunca vamos a poder agradar a Dios. Usted y yo con una fe humana, que realmente nuestra fe humana en realidad no es una fe humana, sino una esperanza. Y la esperanza es un tormento del corazón. Entonces, por eso le digo, aunque tenga que repetirle, pero la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, pero la fe no es algo que usted siente, la fe es algo que usted hace. De hecho, quiero hablarles de un versículo que está en Santiago 2:14, pero dice la palabra del Señor, y déjeme leerle como dice, como lo leyó el apóstol Santiago, y realmente pues si meditamos en eso, creo que hemos fallado todo el tiempo. Santiago 2:14 dice la palabra del Señor, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y en el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que si usted no le coloca obras a su fe está muerta. Su fe es un engaño. Su fe es una fábula. Es una fe fingida que le va a frustrar porque usted no va a recibir nada. Porque realmente usted piensa que está confiando, pero usted no está creyendo. Entonces la fe nos hace caminar a lo sobrenatural de Dios. Pero mucho se ha hablado de la fe y poco hemos podido llevarla a la práctica. Si la única forma donde dijo el Señor que usted y yo recibiríamos sería por la fe, entonces de hecho dice Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá, dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Fíjese, es tan delicado este asunto de confiar con todo el corazón, que la desconfianza es pecado contra Dios. Em, Así que volviendo, todos estos 3 días le he hablado, he puesto un ejemplo, y es el ejemplo de David contra Goliat, porque
¿por qué los otros soldados no lograron matar al gigante? Los otros soldados representan a los creyentes también. David oraba, pero también los otros creyentes oraban. Los soldados representan. eh, Así que ellos oraban, pero estos soldados oraban o estos creyentes oraban diciendo, Dios mío, mira aquel gigante que se levantó. Señor, ¿por qué lo permites? Y pasaron 40 días y ellos oraban y este gigante los humillaba todos los días. ¿Sí? El gigante se encarga de gritarte en tu cara que tú no vas a poder lograrlo, que es imposible, que Dios te abandonó, que Dios no te escuchó. Y muy posiblemente ellos, muy seguramente estos creyentes se preguntaban y se frustraron. ¿Y por qué se frustraron? Porque ellos contemplaron las circunstancias. Entonces, anoche hablábamos de una fórmula para la fe. Entonces decía que si usted tiene un problema, búsquese una promesa para el problema que tiene, una promesa bíblica que respalde que usted va a recibir un milagro. Luego crea esa promesa, ¿sí? Luego de que la crea, confiésela. Luego de que la confiese, no contemple las circunstancias que ven sus ojos o que usted siente, ¿sí? Porque fíjese que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que cuando David vio a aquel gigante, sintió la misma rabia, la misma impotencia que los demás soldados y que el rey Saúl, pero la diferencia es que ninguno hizo nada. Ni Saúl, que era un hombre de guerra, ni los soldados. Sí, entonces Saúl representa el líder espiritual, el pastor, el predicador, y los soldados representan a los discípulos. Pero aquel jovencito David representa aquel novato que aunque no tiene mucha profundidad bíblica, cree la palabra con todo el corazón. Y algo que nos ocurrió a nosotros es que nosotros creímos la palabra con todo el corazón. Entonces, eh, quiero leerles el libro de Santiago, bueno, el versículo 17 decía, y desde el 14 decía, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe, pero no tiene obras? ¿La fe podrá salvarle? Y en el versículo 17 dice, así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, si usted dice que está caminando en la fe, pero no le pone obras a esa fe, usted se está engañando. Así que de ahora en adelante, así que hoy vamos a hablar de este tema de la fe en acción, porque la fe nunca es pasiva, la fe siempre es activa, la fe siempre nos lleva a movernos, a hacer algo. Y yo le dije en estos días que si usted quiere ver cosas que nunca ha visto, tendrá que hacer cosas que jamás ha hecho. Y se lo repito allí, por favor, que si usted quiere ver cosas que nunca ha visto, tendrá que hacer cosas que nunca ha hecho. ¿Cómo así? Porque la gente me pregunta, pastor, ¿y cómo hago para creer? Alguien me escribió de México en estos días y me dijo, pastor, yo le puedo pedir el favor de que me ayude a crecer en mi fe. Le dije, claro, con mucho gusto. Pero entonces le dije, y crucial, el conocimiento de la palabra del Señor. Le voy a poner un ejemplo. A un pastor Dios le habló y le dijo Dios que comprara ese terreno que Dios se lo daba. Dios le dijo, te voy a entregar ese terreno. Y entonces mi pregunta es, ¿se sienta usted a esperar a que le caigan los millones del cielo? Yo le pregunto, ¿y si nunca ocurre? Mire, hay gente que está esperando que alguien toque la puerta de su casa y le diga, mira, Dios me dijo que te trajera este maletín lleno de billetes. Dios hace esas cosas, claro que Dios hace esas cosas, pero ¿y si nunca te ocurren? Te vas a morir esperando que alguien toque la puerta de tu casa, ¿sí? Pero es muy caminar en falso, esperar una promesa, esperar que algo así ocurra, porque yo le voy a decir algo, yo he recibido muchos milagros en mi vida, ¿sí? Pero yo he tenido que ir a conquistarlos, porque la fe sin obras está muerta. Así que Dios le habla a este siervo de él, aquí en Colombia,
Él compró un terreno, lo compró por fe porque no tenía dinero para la obra de Dios, para la iglesia. Y él por la fe se comprometió en cierta fecha a dar una parte del dinero. Pues yo le voy a decir algo, él oró, él ayunó, él pasaba noches en vigilia, en oración, pidiendo a Dios por el milagro y tocaba las puertas. Y yo le voy a decir algo, el día que tenía que entrevistarse con el que era dueño del terreno para llevarle la primer parte de lo que él le había correspondido llevar, este pastor no obtuvo ningún resultado, no tenía ni un solo dólar, no tenía ni un solo peso para abonar a la cuenta y tenía que presentarse ante el que figuraba como dueño del terreno. Pues fíjese usted que él se llenó de angustia, se llenó de miedo. Pero mi pregunta es, ¿usted qué hubiese hecho usted? Él se comprometió a pagar y no tenía cómo pagar. Pero ¿sabe qué hizo él? Dice que la fe sin obras está muerta. ¿Qué debería hacer? ¿Esconderse, no contestarle el teléfono, huir o ir y dar la cara? Yo sé que muchos se hubieran escondido, pero ¿sabe qué hizo este pastor? Fue y dio la cara. Esa fue su acción de fe. ¿Me comprende? Entonces cuando llegó donde estaba a la hacienda de aquel hombre que era dueño del terreno y le dice, bueno, pues vio mucha gente allí, un alboroto, como mucha gente, él pensó, será una fiesta, un cumpleaños que estarán haciendo, pero no veía al dueño del terreno por ningún lado para darle dinero. Entonces él angustiado sudaba frío y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer, Señor? Pero yo creo que tú estás conmigo. Entonces, de repente no salió el dueño del terreno, pero salió uno de sus hijos. Cuando vio al pastor, va y lo saluda, le dice, pastor, qué bueno verlo, pastor. En realidad, antes de que me diga cualquier cosa, tengo que decirle que yo sé usted a qué viene hoy, pero tengo que decirle que no le puedo recibir un solo centavo ni un solo peso, porque pues el papá había fallecido, el hombre al que le habían comprado el terreno. Y el hijo le dice, pastor, y la verdad no puedo recibirle nada, yo sé que usted hoy nos traía dinero, pero no le puedo recibir nada porque pues el padre había fallecido y ahora estaban en los servicios exequiales del entierro, de los servicios fúnebres, y le dijo, y ahora esto entra a un proceso de sucesión, así que, pastor, mejor guarde eso y no se preocupe que no va a haber ningún problema. Ya ese terreno es de ustedes, de la iglesia, y así que imagínense lo tremendo. Y este pastor no llevaba nada. Claro que después con más tiempo Dios... Mire, así que yo he aprendido algo cuando he caminado con el Señor. Cuando usted camina en fe y se trata de creerle al Señor, hay veces usted, de hecho, cuando usted y yo le creemos al Señor, las cosas no nos van a salir como usted y yo pensamos. Pero a la postre nos van a resultar mucho mejor. Escúcheme, porque Dios no falla, Él es un Dios sorprendente, asombroso, maravilloso con lo que Él hace. Entonces, usted dirá, cuando he predicado esto en muchos lugares, la gente me dice, pastor, ahora entiendo por qué no he recibido milagros. ¿Y por qué muchos creyentes no reciben milagros? Porque no caminan en fe. Ellos piensan que están caminando en fe, ellos piensan que están creyendo, pero en realidad simplemente se quedaron quietos. ¿Mm? Yo creo que usted recuerda, y cuando se trata por eso hoy el énfasis es de la fe en acción. Por eso yo le decía, yo creo que usted recuerda cuando el pasaje en la escritura, cuando salió Israel salió de Egipto, la muerte de los primogénitos, donde la gente le dio dinero, joyas, vestidos a los hebreos y los impulsaban a que salieran rápido de Egipto. En cada casa de los egipcios había un muerto. Fue una noche terrible, como nunca ha habido una noche aquí en la tierra. Y horas más adelante, Faraón, eh, qué sé yo, se rebeló de nuevo, se enojó, y con él todos los egipcios. Muchos de ellos estaban despechados porque en su casa había un muerto, en la casa de cada uno de ellos.
Ellos se fueron, salieron con sus carros, con sus lanzas, con sus espadas. ¿Y sabe a qué salían ellos? A despedazar vivos al pueblo de Israel. Y Moisés huye y huye con ellos y al salir de Egipto se llega frente al Mar Rojo y sabe que no había ninguna escapatoria. Atrás venían los egipcios matando, queriendo matar, queriendo destruir y al frente estaba el Mar Rojo, no había ninguna otra forma posible de salir. Y él entonces comenzó a orar. Mire, usted y yo debemos orar en todo tiempo, multiplique la oración. Si ora una hora, comience a orar 2 horas. Si no oraba, si había dejado la oración, vuelva a levantarse a buscar al Señor en oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero cuando atrás venían los hebreos, perdón, los egipcios, y adelante estaba el mar rojo, ¿sí? Entonces, y él comienza a orar, Dios le habla en ese momento y le dice: Dios, ¿por qué clamas a mí? ¿Sí? Ordena, extiende tu vara y ordena que el mar se divide y pasen en seco, le dijo Dios. Así que usted y yo debemos orar en todo tiempo, pero no todo tiempo es para orar, querido amigo. Y se lo repito porque si usted ora mucho pero no hace nada, usted y yo nos convertimos en religiosos, que ven pasar su vida como un autobús que pasa y por delante de nosotros y usted nunca logró obtener nada, nada bueno de ella. ¿Sí? Conozco creyentes muy comprometidos con el Señor, muy que oran mucho, que aman mucho al Señor, pero derrotados y arruinados en esta tierra. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque no caminamos en fe. Así que este pastor caminó en fe, compró el terreno por la fe, sin dinero, y el día que tenía que dar dinero no tenía, fue y dio la cara, pero Dios lo respaldó. ¿Mm? El hijo le dijo que no le podía recibir nada, pero en realidad no llevaba nada. Y claro que meses después ya Dios le dio como él esperaba y compraron el terreno y edificaron la iglesia allí. Así funciona esto, caminando por la fe. Le voy a colocar un ejemplo y está en el libro de Josué. Quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 6, y es la fe en acción en el Antiguo Testamento. Em, bueno, en el libro de Josué capítulo 6 vamos a leer lo que la escritura dice. Es fe en acción en el Antiguo Testamento. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día 7 veces, 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Entonces, fíjese que Dios le habla a Josué. Mire, la ciudad de Jericó es como, no sé, era una ciudad con unas murallas totalmente encerrada, con una sola entrada o dos máximo puertas principales a la ciudad, pero se dice que eran de las ciudades más difíciles del mundo para penetrar en el mundo antiguo conocido, por lo menos en tiempos bíblicos. Se dice que el muro era de más de 30 metros de alto y su espesor de más de 20 metros de ancho, ¿sí? Entonces imagínese qué soldado, qué ejército pudiese conquistar una ciudad como esta. Es una ciudad muy bien asentada, llena de ejércitos por todas las murallas.
Ahora, pero fíjese cómo opera la fe aquí en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Josué, le dice, ve porque yo ya te he entregado la ciudad. Ahora, ¿qué piensa usted de esto? Porque cuando Dios le dice, ve porque yo ya te he entregado la ciudad, en realidad, escúcheme bien, en realidad la ciudad se... Ahora, eh, yo creo que Josué, cuando vio la ciudad, porque recuerda lo que Dios le dice el Señor en el verso 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Escúcheme bien. Así que le dijo Dios, yo ya te he entregado, pero si Josué miraba la ciudad seguía allá, la ciudad seguía amurallada, los soldados estaban arriba de la muralla con sus escudos, con sus lanzas, qué sé yo, con las armas que lanzaban desde allá, con sus arqueros, bien fuerte la ciudad. Entonces, si usted hubiera sido Josué o yo hubiéramos sido alguno de nosotros Josué, y Dios me dice, hijo, ve porque yo ya te entregué la ciudad, yo creo que le hubiéramos dicho, pero Señor, yo la veo allá, ¿sí? Entonces, la fe no es como usted y yo no la imaginamos. La fe demanda una acción. La fe demanda de que usted crea lo que Dios dice en su palabra. Si Dios le dijo a Josué, yo ya te entregué la ciudad, ahí estaba en tiempo pasado. Josué solamente tenía que confiar en esa palabra. Entonces, ahora, eso demandaba una acción de fe de ellos. Porque yo le pregunto, ¿será que con un simple grito se caen los muros? Claro que no. Ellos tenían que confiar, primero que como Dios ya se las había entregado, ellos simplemente tenían que ir y tomarla porque Dios ya se las había entregado. Así que ellos obedecieron, fueron y dieron durante cada día una vuelta a la ciudad y el último día dieron 7 vueltas, en total 13 vueltas. ¿Sí? Dice que cuando los que llevaban los cuernos o las trompetas comenzaron a tocar su cuerno de carnero, dice que el pueblo tenía que gritar. Oiga, imagínese los hebreos dando las vueltas a la ciudad y fíjese alrededor, desde arriba, los habitantes de esta ciudad de Jericó, ¿m? Mirando con ellos cómo daban vueltas y cantaban y a lo mejor se burlaban, ¿sí? Pero ellos tenían que confiar en la palabra que Dios les dio. Pero escúcheme bien así, por eso mucha gente no recibe, porque ocurre con la sanidad también, escúcheme bien. Una persona viene y a los cultos de milagros en la iglesia o en algún otro lugar, en una campaña, en un viaje, y decimos que pasen todos los enfermos. Se le impone las manos a los enfermos. De repente se le dice a alguien, una mujer, un predicador le impuso las manos y ella dijo, a ver, impóngamelas otra vez, todavía no siento la sanidad. Bueno, el predicador le impuso las manos otra vez oró y entonces y la mujer dijo, no, impóngamelas otra vez porque todavía no siento la sanidad. Y después vino la tercera vez, le impuso las manos otra vez el predicador y la mujer dijo, no, de verdad que no siento la sanidad. Así que el predicador le pregunta, le dice, bueno, ¿y cuándo va a empezar a creer? Aquella mujer dijo, pues cuando la sienta. Pero ¿dónde estaba el error? Quizá esta mujer nunca fuese sana porque ella tenía la fe de Tomás, como hablamos anoche. Ella esperaba sentir para después creer, así no funciona. Si usted quiere sentir, si usted ha pasado una y otra vez para que le ministren sanidad y usted sale igual y usted no siente nada, entonces no le eche la culpa al predicador. Usted tiene que creer que ya ocurrió. Recuerde que en Primera de Pedro 2:24 dice la palabra del Señor, dice, quien por cuya herida fuisteis curados, dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero ahí está escrito en tiempo pasado, mi amigo. Así que, y usted dirá, ay, ¿cuándo será que me sanará el Señor? Usted puede declararse sano en este momento y puede recibir el milagro más sorprendente.
¿Mm? Un predicador oró en una campaña por 3 personas que estaban en silla de ruedas. Los primeros 2 hombres se pararon de su silla de ruedas. El predicador, el segundo, después el predicador le habló al tercer hombre que estaba allí y le dijo, levántese y camine. Entonces este hombre dijo, no puedo, no ve que no puedo andar. Así que el predicador le dijo, ¿y cómo los otros tampoco podían hacerlo? Y se levantaron y caminaron. Dese cuenta por qué en detalles pequeños podemos perder tremendos milagros. Los 3 estaban imposibilitados de sus pies, pero los 2 primeros se levantaron. Y el tercero, cuando se le dio la orden, levántase y camine en el nombre de Jesucristo, dijo, no puedo caminar, si pudiera ya me hubiera levantado hace rato. Entonces, por eso mucha gente sale de las reuniones de sanidades y milagros igual que cuando entró, ¿sí? Porque no todo el mundo camina en la fe. Mire, Dios me dijo un día, yo se lo dije antier, me dijo Dios, los milagros no se esperan, los milagros se provocan. Así que a lo mejor nos han enseñado, espere el tiempo de su milagro y a lo mejor ese día nunca llega porque nosotros decimos, ¿cuándo será el momento de mi milagro? Pero yo aprendí en la Biblia, yo aprendí por la palabra del Señor, que usted es el que escoge el momento del milagro, usted escoge cuándo, usted decide cuándo ocurre. ¿Por qué? Porque hay una mujer que miró su reloj y decidió el instante en que su milagro fuera a ocurrir. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? ¿Y dónde está eso? Mire, bueno, no lo tengo aquí en mis notas, pero por favor, si alguien me lo encuentra allí, mándemelo aquí en los comentarios del video. La mujer del flujo de sangre. La, la mujer del flujo de sangre, ella miró su reloj y dijo, a esta hora, en este instante, en tal momento, yo recibiré sanidad. Ahora, y usted dirá, bueno, pero ¿qué hizo esta mujer de diferente? Pues que ella dice que había mucha gente en la calle, Jesús caminaba, la gente iba detrás de él y esta mujer dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, aquí tengo un individual, así que Jesús iba caminando, su túnica se le movía y la mujer dijo en su corazón y lo decidió. Mire, recuerda que ella había gastado todo en los médicos. Estaba en la ruina, estaba en bancarrota, llevaba 12 años con un flujo de sangre. No podía ser sanada porque antes le iba peor. Pero cuando escuchó hablar del maestro, ella dijo, si tan solo tocare, escúcheme bien, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Ahora, lo tremendo de esto es que ella estaba débil, anémica, debilitada. Yo como hombre no tengo la más mínima idea, pero usted mujer, imagínese un flujo de sangre todo el tiempo, todos los días, a toda hora, día y noche. No podía tener intimidad con su esposo, ¿sí? Estaba débil, no podía trabajar. Dice que había gastado todo en los médicos. Pero un día tomó la decisión. Escúcheme, ella no contempló las circunstancias. Ella no dijo, no, pero si lo he intentado todo por 12 años y antes estoy peor. Pero ella decidió, ella no contempló las circunstancias, sino que dijo, si tan solamente tocaré el borde de su manto. Por aquí, gracias, esposo Stolbonavia, bendiciones, Lucas 8, 43 al 48. Por favor, lo puede escribir dentro de sus notas. Así que, ¿qué significa esto? Que ella le puso fe le puso obras a su fe. Y por eso yo le digo, mientras que otros estaban diciendo, ¿cuándo será que el maestro me toca? ¿Cuándo será que me sana? ¿Cuándo será que recibo el milagro? ¿Cuándo será que Dios se acuerda de mí? ¿Y sabe qué dijo ella? Ella lo decidió. Ella dijo, hoy Él me va a sanar. Él no sabe, pero Él me va a sanar hoy. ¿Mm? Mire, cuando estaba pequeño y estábamos en la escuela, en el colegio, yo recuerdo que cuando
con mis amiguitos, no sé, teníamos como unos 10 años, 11 años, estábamos pequeños y mirábamos las niñas lindas del colegio, entonces yo recuerdo que decíamos, mira, esa que está allá, ella es mi novia. El problema es que ella no sabe, pero ella es mi novia. Más o menos esto fue lo que la mujer dijo. Dijo, el Señor no sabe que me va a sanar, pero en cuanto yo lo toque, tan solo que rozar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sanada. Y dice, perdón, disculpe que me ponga de pie, pero dice la Biblia, dice la escritura, que entonces Jesús iba caminando y ella iba detrás, quizá a lo mejor iba débil, tenía que sostenerse contra la puerta, contra la pared, porque estaba muy debilitada, pero cuando fue, finalmente por allá casi cayendo, se alcanzó a rozar el borde del manto del Señor y Jesús se estremeció y el Señor Jesús se estremeció y dice que él sintió que poder salió de él. Y Jesús dijo, ¿y quién me ha tocado? Y Pedro dice, pero Señor, qué pregunta tan boba. Todo el mundo te aprieta aquí, todo el mundo quiere recibir de ti y preguntas quién te ha tocado. Y Jesús dijo, sí, pero es que aunque todos están encima mío, nadie me había tocado. ¿Mm? Y entonces, y Jesús dijo, es que yo sentí que poder salió de mí. Y entonces él volvió a mirar y la mujer se sintió avergonzada. ¿Y sabe por qué estaba avergonzada? Porque una mujer con flujo de sangre no podía entrar al templo. Era inmunda según la ley de Moisés. No podía acercarse al maestro, ni siquiera al templo, mucho menos al Dios del templo. Y entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ella narró su situación y Jesús dijo, hija, ve en paz, tu fe te ha hecho salva. Queda sana de tu azote. Así que yo entendí que usted y yo provocamos los milagros, que usted y yo decidimos el momento de los milagros, que usted y yo somos los que decidimos cuándo y por qué y en qué circunstancias recibimos los milagros de Dios. Pero la fe sin obras está muerta, ¿sí? O bueno, se necesitó fe en los hijos, en los hebreos, para darle 7 vueltas a la ciudad, escúcheme, y pensar que con un grito iba a comenzar a estremecerse el muro de aquella ciudad de aproximadamente 30 metros de alto y caer. Ellos necesitaron fe, ¿sí? Pero ellos creyeron la palabra de Dios. ¿M? Fíjese que Naamán casi se pierde de tremendo milagro porque era leproso. Era un hombre de renombre en Siria, un hombre importante, un hombre sobresaliente. Era el general de las fuerzas militares de Siria y dice la Biblia, pero era leproso. Le hablaron del profeta Eliseo, así que él armó tremendo convite, tremendo grupo y viajó hasta Israel, hasta la ciudad donde estaba el profeta. Y entonces el profeta no le dijo nada, sino simplemente le dijo, dile que vaya y se bañe 7 veces en el río Jordán. Y se enojó el hombre, casi se iba a ir, ¿sí? Porque estaba acostumbrado a que todo el mundo le rindiera pleitesía a él. Y ya se iba a ir y alguien le dijo, bueno, pues báñese, haga lo que le dicen, ¿sí? Pero si no hubiera hecho nada, hubiera dicho, bueno, y si Él es Dios, ¿por qué no viene y me sana acá? Esa clase de personas nunca reciben milagros de parte del Señor. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que les quiero colocar y quiero que vayamos a, permítame por acá, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 18. Permítame buscar Lucas 5, 18. Mire, la persona que tiene fe se le nota. No por lo que habla, sino por lo que hace. Entonces,
Si tú eres un hombre o una mujer de fe, se te va a notar, no por la palabrería, sino por tus acciones. Lucas capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver lo que la palabra nos dice. Dice, bueno, aconteció que un día que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Sí, Lucas 5. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, bueno, y por aquí en el verso 23 dijo Jesús, ¿y qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice, y al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Mire, dos cosas que ocurrieron aquí. Primero, se necesitaba fe para hacer esto. Mira, hay gente que recibe milagros porque gente viene de otras ciudades a las campañas. Hemos estado predicando en algunas ciudades, qué sé yo, en muchos países, y hay gente que se entera que nosotros vamos a predicar allá y viajan de otra ciudad solo para recibir de Dios. ¿Sí? Algo otros dirán, no, yo que voy a ir tan lejos, Dios me puede sanar acá. Claro, Dios lo puede sanar a usted donde usted esté, porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Está en todo lado, todo lo puede y todo lo hace y todo lo sabe. Pero la Biblia dice que ellos eran 4 hombres, eran 5 en total con el paralítico. Ellos necesitaron fe primero, tomaron al paralítico, lo sacaron de su casa y lo llevaron en su lecho hasta la casa donde Jesús estaba predicando. Pidieron permiso para entrar, pero nadie les dio permiso. Todo el mundo quería escuchar la palabra de recibir un milagro. Inmediatamente lo que sucedió es que, como nadie les dio permiso, pudieron haberse devuelto para la casa. Bueno, lo intentamos. Pero escúcheme bien, a Dios no le gusta la gente que se detiene ante el primer obstáculo. Recuerde que hay un pasaje en la Biblia donde una mujer sirofenicia clamó al Señor porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y la Biblia dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, no, mujer, yo fui enviado primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no está bien tomar el pan de los hijos y botárselo a los perrillos. Así que el Señor le dijo que no. Y esta mujer se pudo ir triste para su casa, pero en vez de irse triste, siguió insistiendo y dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús dijo, uy, mujer, grande es tu fe, ni en Israel he hallado tanta fe. Vete en paz y recibe lo que has hecho, lo que has pedido. Y en ese mismo instante, cuando llegó a la casa, su hija ya había sido liberada de aquel espíritu inmundo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué ocurrió con este paralítico? Los amigos de él no se regresaron a casa, sino que dijeron, necesitamos estar delante de Jesús. Treparon la casa, subieron al paralítico, pero yo le pregunto, ¿no cree que se necesita fe para eso? Porque ellos dijeron, en cuanto esté delante de Jesús, Él va a sanar a nuestro amigo. Oiga, esos son los buenos amigos. Si usted tiene un amigo o una amiga que lo quiere alejar de Dios, que le ofrece droga, que le ofrece sexo, que le ofrece... Aléjese de esa persona, por favor. Esa persona le odia, no le ama de verdad.
¿sí? Pero si su amigo, si sus amistades lo acercan a Dios, escuche, conserve esas amistades, porque el que haya un tesoro, haya un amigo, dice la Biblia. Mire que ellos, ahora, estos cuatro amigos tenían fe, y aparte de tener fe, la ejercitaron, ¿sí? Pero también yo le pregunto, ¿qué paralítico, postrado, cuadrapléjico, imposibilitado, deja que lo suban por una cuerda y en una camilla al techo de una casa? Imagínense, ellos caminaban allí casi por caerse por el borde de la pared, de la barda, como, ¿sí? Y dice que cuando abrieron, dice que no solamente se subieron al techo de la casa, sino que quitaron unas tejas y descolgaron al paralítico, o sea que tuvieron que buscar algunas sogas. Pero ¿qué paralítico cuerdo va a dejar que lo suban al techo? ¿Sí? Así que, ahora, mire lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, ¿sí? Ahora, la fe se ve, la fe se nota, mi hermano. Si usted camina en fe, la fe se le va a notar. Mire, un hombre que hoy en día es un siervo de Dios, un pastor, y necesitaba trabajo, no tenía cómo conseguir trabajo, no estaba preparado, no tuvo para estudiar, y se presentó una vacante para pedir un empleo. Y el entrevistador entrevistó a cuatro personas y este hombre fue el último. Todos los primeros tres estaban muy bien preparados, sus carpetas con todo su currículum allí, y entonces el entrevistador le dijo, bueno, los otros tres que acabé de entrevistar tienen, están muy bien preparados, pero ¿usted qué sabe hacer para que me convenza que yo lo debo contratar es a usted y no a ellos? ¿Sabe qué dijo este hombre? Dijo, yo sé obedecer todo lo que me manden. El entrevistador dijo, wow, qué respuesta, ¿sí? Y sabe que le dio el trabajo a él que no estaba preparado y dejó a los otros tres que tenían un currículum, unas de sus preparaciones demasiado, y le dieron el trabajo a aquel hombre. Eso hace una persona de fe, querido amigo. Pero escúcheme, un creyente que no camina en fe, de pronto oró por un empleo, pero dice, no, allá que me van a recibir a mí, ¿sí? Entonces, por tus palabras te justificarás o por tus palabras te vas a condenar, ¿sí? Entonces, la fe, mire, y vamos a seguir hablando de este tema porque vamos a hablar después de la fe y la confesión. Tiene que ver mucho lo que confesamos con nuestra boca. Lo que hablamos nos va a llevar delante de reyes, delante de príncipes, o nos va a dejar en derrota. Entonces, es muy importante lo que usted está confesando con su boca. Em, Mire, la Biblia dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿de quiénes? ¿De los amigos? También, y la del paralítico también. Todos los cinco tuvieron fe. Entonces, a usted se le nota cuando usted camina en fe, se le nota cuando usted habla, se le nota como usted se expresa y sobre todo se le nota con lo que usted hace, querido amigo. ¿Mm? Así que eh, la acción de fe marcará que usted reciba un milagro sobrenatural o que usted quede frustrado. Y eso lo decide es usted. Entonces, todos ellos tenían fe y Jesús delante, así que imagínense romper el techo, descolgar al paralítico, y yo creo que Jesús dijo, eso es lo que yo estoy buscando en la gente. Por eso usted tiene que dejar su comodidad, usted tiene que levantarse y creer por un milagro. Mire, yo le voy a decir algo, en estos tiempos mucha gente ha dejado de confiar en el Señor. Es más la gente que se queja, es más la gente que se lamenta. Pero yo le voy a decir algo, estamos en los mejores tiempos para recibir del Dios Todopoderoso. Y hablo para aquel que estaba pidiendo montar una empresa, hablo para aquel que quería montar una empresa y era empleado y ahora se quedó sin empleo.
Y usted dirá, ¿y ahora cómo? No, está en el mejor momento. Por eso no ceda, me decía por ahí mi esposa que está allí detrás, para que le dijera a ustedes, porque habla también con el corazón, no vuelva atrás. Cristo tiene lo mejor para ustedes, pero si usted regresa atrás, el tsunami de las circunstancias se lo va a arrasar con todo. Así que es un tiempo donde tenemos que confiar en Dios con todo el corazón. ¿Mm? Nosotros hemos visto muchos milagros sorprendentes, cosas que nos han dejado con la boca abierta por los milagros de Dios. Escúcheme bien, las promesas de cada versículo de la Biblia es sí y es amén. Mire, yo cuando hace algunos años yo pedí a Dios un carro, realmente me parecía imposible tenerlo, pero yo pedí a Dios y me encontré con un versículo donde dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Así que yo asumí qué clase de carros, no sé, pero y entendí que todo lo que hay debajo del cielo. Salmo 24, versículo 1. Dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sabe que me di cuenta que todo lo que hay debajo del cielo es de Dios? ¿Mm? Absolutamente todo. Cuando yo comencé mi caminar con Cristo, y quiero terminar con este testimonio. Cuando comencé mi caminar con Cristo, pues ganaba muy poquito. Trabajaba en una empresa, pero yo trabajaba por lo que ganara, por lo que hiciera. Y pues yo ganaba muy poquito, no me alcanzaba para nada. Y yo recuerdo que quería comprar un radio para escuchar la palabra de Dios. Pero en realidad fueron mis comienzos y yo no tenía dinero, no me alcanzaba. Entonces quería un radio de los más baratos y ni siquiera para el radio me alcanzaba. Entonces, entonces le pedí al Señor, pero yo no hacía nada. Y yo creo que todos hemos caído en ese error. Le pedimos a Dios, pero nos sentamos a esperar a ver si cae del cielo. Y Dios me enseñó a provocar los milagros. Así que hablé con un familiar en el cual tenía dos equipos de sonido. Pero escúcheme bien, si no me alcanzaba ni siquiera para un radio, mucho menos para un equipo de sonido. Pero me di cuenta que un familiar que estaba en el ejército tenía dos equipos de sonido y él iba y regresaba varios meses después de permiso, prendía alguno de los dos equipos un rato y al otro día se iba otra vez. Oye, yo decía, ¿y para qué alguien compra, alguien que es soltero, alguien que no es casado, que vive en un cuarto con sus padres, para qué se compra dos equipos de sonido? Eso no cabe en mi mente. Así que se me ocurrió decirle a aquel familiar y le dije, oye, véndeme tu equipo de sonido. Y me dijo, no, pero en realidad yo no tenía dinero. Se fue a su trabajo y a los 2 o 3 meses regresó y yo le volví a decir, te doy tanto por el equipo de sonido. Y siempre me dijo que no. Yo estaba esperando que si él me decía que sí, me dejara, me lo entregara y yo se lo podía pagar en muy cómodas cuotas mensuales, bajitas que yo pudiera pagarlo. Pero sabe que siempre me dijo que no. Em, Como él no creía en el Señor en ese entonces, a lo último yo le ofrecí un buen dinero, del cual me dijo que no. Sabe que yo me sentí frustrado, humillado. Ahí contemplé las circunstancias. Yo pensé, el diablo me hizo pensar, Dios no me escucha, Dios me falla, Dios por qué no me oye, Dios está muy ocupado para escucharme. Entonces, no quería ni orar, pero entonces terminé orando en la noche y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿En qué estoy fallando? Y fíjese que se me abrió un versículo que encontré en la Biblia donde dice que todo lo que hay debajo del cielo es de Dios. Así que me puse a meditar y dije, pues si todo lo que hay debajo del cielo es de Dios, los equipos de sonido también. Y claro, entonces dije, me di cuenta del error que estaba cometiendo. Le dije, Señor, perdóname porque
Yo pensé que el dueño del equipo era mi familiar. Aquí me dice la Biblia que el dueño de todo eres tú. Y ahora corrijo mi doctrina y formalmente, Señor, te pido que me regales tu equipo de sonido, aquel equipo de sonido que tiene mi familiar, dame el más grande, Señor. Y yo creí lo que la palabra dice. ¿Y sabe qué hice al otro día? Durante meses le rogué a aquel familiar, por favor, véndame su equipo de sonido. Y al otro día que yo entendí la palabra, fui y le dije a aquel familiar, te tengo una noticia, le dije yo así. Y me dijo, cuénteme. Y le dije, es que anoche el Señor Jesucristo me regaló su equipo de sonido y necesito que me lo entregue. Me miró así como extrañado y me dijo, ¿cómo así? ¿Cómo le dijo Dios? Yo le dije, fácil. La Biblia dice, y todo lo que le pidieres al Padre en el nombre del Hijo, creyendo lo recibiréis. Y le dije, ¿sabe qué? Necesito que me entregue el equipo de sonido con urgencia. Lo necesito muy rápido. Dijo, no, 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 eso es pura mentira suya. Y se fue a su trabajo. ¿Sabe qué? En vez de renegar, de desconfiar, levanté las manos y dije, Señor, gracias por ese equipo de sonido, es mío en el nombre de Jesús. Y al otro día llamó a aquel familiar. ¿Sabe qué, Saúl? Lléveselo, es suyo. Y me lo tuvo que entregar. Entonces, la fe sin obras está muerta, mi querido amigo. Usted está pidiendo, pero usted no ha hecho nada por conseguir lo que Dios le entregó. Y termino con la regla de oro. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Usted a lo mejor está pidiendo, pero no está ni buscando ni tocando la puerta. Padre, gracias te damos en esta noche en el nombre de Jesús, por la palabra de vida, por la palabra de Dios, para que este tema de la fe edifique tu pueblo, Señor. Hoy estábamos hablando de la fe en acción, que la fe sin obras está totalmente muerta, Padre. Gracias te doy, Señor, bendigo tu nombre precioso, porque tú le das sabiduría, primeramente a mí para compartir este tema, para hacerme entender, Señor Jesucristo, y te pido porque le des sabiduría a ellos, Señor, para que lo pongan en práctica. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias, querido hermano, querido amigo, y nos vemos mañana, si Dios nos permite, para otro video, para continuar con este maravilloso tema de la fe. Buenas noches.